Buenos días a todos, un gusto poder saludarlos, aunque sea a la distancia. Mi nombre es Daniel Plopper, soy director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y quiero, en nombre del directorio de la institución y de todos los empleados, darles la bienvenida a esta jornada denominada Las nuevas amenazas de los sistemas productivos de granos, y en este caso nos vamos a referir a dos problemitas en particular, que son la mosca barrenadora de la soja, Melanagromyza sojae, y el complejo de orugas del género Spodoptera. Realmente es un gusto poder darles la bienvenida y agradecerles la presencia, que para nosotros es muy importante porque esta es la manera en que hemos estado reemplazando la presencialidad que teníamos en años anteriores. Algunos de ustedes nos estarán viendo en vivo ahora, pero muchos otros más nos van a ver posteriormente en el canal de YouTube de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres o en el canal de Bruque Agro, y podrán reproducir no solamente esta jornada, sino podrán encontrar las anteriores, con lo cual esto permite llegar a un público aún mayor del que puede conectarse en el mismo momento. Esta es la jornada número 20 de este segundo año del ciclo que hemos denominado El campo no para, nosotros tampoco, y con el que hemos querido reemplazar esa presencialidad a la que aludía anteriormente. Tenemos que seguir haciendo la transferencia tecnológica, y a lo largo de tanto el año pasado como de este año, hemos abordado distintos aspectos de los principales cultivos de la región, llámese caña de azúcar, cítricos, soja, maíz, poroto, garbanzos, frutales, etcétera, etcétera. En esta oportunidad, como dije, queremos abordar estas amenazas que enfrentan los cultivos de granos. Desde que comenzaron los cultivos de grano en el siglo pasado acá, siempre el tema sanitario ha sido una preocupación fundamental. Hemos tenido epifitias importantes en soja, hemos tenido plagas importantes que también han causado estragos, y el tema sanitario siempre ha sido abordado y ha sido considerado prioritario en esta estación experimental. Por eso esta jornada tampoco no es casualidad. Estamos viendo que puede haber algunos problemas importantes y los queremos abordar. Entonces, como dije, vamos a ver fundamentalmente el tema de Melanagromyza sojae y el complejo de orugas del género Spodoptera. Y para ello vamos a contar con las valiosas disertaciones de Alejandro Vera, que es técnico de la sección Zoología Agrícola de la estación, y de Lourdes Suárez, que es becaria doctoral del CONICET, trabajando en el ITA-NOA, y les recuerdo, el ITA-NOA es la unidad ejecutora de doble dependencia entre la Estación Experimental Obispo Colombres y el CONICET. Entonces vamos a ver, en primer término vamos a escuchar a Alejandro Vera, que se va a referir a lo que es la dispersión actual de Melanagromyza sojae, cuál es el efecto de las temperaturas en los estados juveniles de esta denominada mosca de la soja. Va a comparar la campaña del año pasado con esta campaña. Vamos a ver también la dinámica poblacional en estas dos campañas, ¿no? Y posteriormente Lourdes Suárez se va a referir a la preferencia que tiene la mosca de la soja sobre diferentes hospederos, soja, poroto mung. Va a tocar también el tema del efecto de las fechas de siembra en la incidencia de Melanagromyza sojae. Va a comparar la incidencia de la mosquita esta en las sojas BT versus las sojas convencionales.
Y posteriormente va a volver Alejandro Vera para hablarnos sobre la dinámica poblacional del complejo Spodoptera en soja. Y acá estamos hablando de Spodoptera frugiperda, Spodoptera cosmioides, Spodoptera albula y Spodoptera eridania. Y se va también a referir a las características morfológicas para tener una correcta identificación a campo de este complejo. Así que creo que vamos a tener una jornada muy interesante y que ustedes van a poder posteriormente hacer preguntas y consultas, y para eso les vamos a poner luego y antes de cada presentación el número de WhatsApp, el número para que ustedes se comuniquen vía WhatsApp, que les voy anticipando es 381 51 84 155. Pero lo vamos a ver posteriormente en las pantallas. Para terminar esta pequeña introducción, quiero hacer mi agradecimiento, en primer lugar, a ustedes, porque siempre están firmes acompañándonos en cada actividad de transferencia que hacemos. En segundo lugar, a las empresas que nos auspician, que hacen posible esta transmisión, y que para nosotros realmente significa un apoyo muy importante y que nos da además las herramientas para poder hacerla. Y quiero mencionarlas, cuáles son estas empresas: Asociación de Cooperativas Argentinas, AGD, AGR Origen, Agrocid, Agros, Atanor, Barenbrew, BASF, Bayer, Bioceres Semillas, Bruford Agro, Campo Limpio, Corteva, Credence, Don Mario, El Azul, Porratec, Illinois, LDC, Lealcem, Pioneer, PM Agro, ProAgro, Rotam, Seedcorp, Speedagro, Sumitomo Chemical, Syngenta, Tecnomil, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules, Yara y Zafra. Ustedes ven que es un listado importante de empresas y reitero a ellos mi agradecimiento. Por supuesto, también mi agradecimiento a los disertantes que van a participar en esta jornada, a los medios de prensa que siempre recogen y difunden la información que nosotros generamos, a los integrantes de la sección Zoología Agrícola. Ustedes ven a dos, pero hay muchos más que con su esfuerzo generan los datos con los que hoy podemos estar haciendo esta actividad, y también a los integrantes de las secciones Comunicaciones e Informáticas por todo el apoyo logístico. Y también, obviamente, a la empresa Bruque Agro, que es la que gestiona toda esta actividad. Así que, sin más dilaciones, vamos a dar comienzo con la primera de estas disertaciones a cargo de Alejandro Vera.
una extensa red de acopios distribuidas en las provincias de Salta, Tucumán, San Luis, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Buenos Aires y Entre Ríos. En sus más de 40 acopios de cereales y oleaginosas, AGD también distribuye agroquímicos, fertilizantes y semillas, y brinda asistencia técnica y comercial a más de 6.000 clientes. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Vera, trabajo en la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental. En esta oportunidad, primero agradecerle el espacio de participación en este ciclo de charla número 20 y vamos a abordar el tema de lo que consideramos las potenciales amenazas dentro de lo que es el cultivo o el sistema productivo de grano, como se trata de Melanagromyza sojae y todo el complejo de oruga del género Spodoptera. Es importante destacar que en el caso de la mosca es una plaga recientemente detectada en el 2019 por el equipo de la sección de Zoología Agrícola de la Estación en la provincia de Córdoba, y el género Spodoptera es una plaga relativamente que tomó relevancia, diríamos, en las últimas 5 campañas. Su importancia radica mucho a partir de la salida de la soja intacta o BT, de las cuales hizo que esta plaga pueda ocupar un nicho ecológico vaciado por las plagas que denominamos blancas. Dentro de los desafíos o los paradigmas dentro del sistema productivo, nos pareció interesante decir desde el punto de vista de la entomología a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos básicamente a 3 puntos o 3 aristas importantes. Uno es el tema de la bioglobalización de la plaga. Cada vez vemos que las plagas prácticamente se convirtieron en cosmopolitas. La encontramos en todos los rincones de lo que es el planeta y no es excepción de Melanagromyza sojae. Y vemos lo que se da ese efecto de expansión, que tiene que ver mucho con una charla que se dio la vez anterior, donde se hablaba sobre el cambio climático, y quisimos tomar esta charla como hilo conductor justamente esta temática. ¿Cuál es el efecto del cambio climático? No solamente en lo que es enfermedad, sino también en lo que es el tema de los insectos. Y vemos que el efecto del cambio climático, de alguna manera, está alterando las condiciones ambientales en los ciclos biológicos de los artrópodos, y esto se da justamente por el efecto invernadero, por esa alta concentración que se da de dióxido de carbono y de metano, que trae como consecuencia no solamente la alteración de la temperatura del aire y del océano, sino también de la humedad. ¿Esto cómo afecta desde el punto de vista de la agricultura? Tiene un efecto muy importante, porque se estima que más o menos entre un 12 y un 15% se encontrará alterado lo que es el rendimiento prácticamente de 8 cultivos que son los más importantes del planeta en lo que es producción de alimentos y en lo que representa industria, y que tiene una superficie aproximada del 50% global. Esto ha traído como consecuencia algo muy interesante, de que no solamente está alterando a los que consideramos insectos plagas, alterando su ciclo, de alguna manera los invasores pasan a ocupar nuevos territorios regionales, vemos que las plagas ocasionales pasan a ser habituales, y también fundamentalmente vemos una alteración muy fuerte en los que son los benéficos. Vemos que todo lo que es la fauna benéfica, que de alguna manera es el autocontrolador o regulador de esta plaga, también por efecto del cambio climático hay ciertas modificaciones en lo que es su comportamiento, en lo que es su longevidad y en lo que es su reproducción. Y el tercer punto importante es la resistencia de los insectos a los organismos genéticamente modificados. Y esto es muy interesante también porque lo dividimos en 2 puntos. Uno, lo que es la evolución de la resistencia de los organismos blancos, y este efecto también vuelve nuevamente el cambio climático. Ya sabemos a través de diferentes investigaciones que los periodos de sequía o las altas temperaturas tienen un efecto en las concentraciones de proteína, sobre todo de los organismos BT, que controlan cierto grupo de plagas. Entonces, nuevamente, volvemos al tema de temperatura y lo que fundamentalmente nos evocamos en la charla de hoy, que es el desarrollo de estrategias de control a organismos no blancos de la tecnología. Como sabrán ustedes, tanto Melanagromyza sojae como todo el complejo de Spodoptera no es controlada por la tecnología intacta BT de la CRI1A-C. Adentrando un poco cuál es el efecto de bioglobalización, vemos que esas temperaturas traen como consecuencias que las plagas que generalmente se encuentran en territorios tropicales o subtropicales comienzan un corrimiento hacia zonas mucho más frías. Esto lo observamos mucho, por ejemplo, en lo que es una plaga como Rachiclusia nu, de las cuales
tiene un paralelo de 21 grados que generalmente se encuentra concentrado en todo lo que es la zona de Buenos Aires o Pampeana, y vemos cómo se va desplazando cada vez más al sur por este efecto de expansión o de cambio climático. También vemos cómo un efecto se produce en los que son algunas plagas que tienen su estado de diapausa o de resistencia a las bajas temperaturas y que se encontraban muy bien definidas, donde pasaban un invierno en estado de larvo, de pupa, y donde estaba muy definido, digamos, cuando concentraban esa temperatura para pasar al estado de adulto. Vemos que el efecto del cambio climático produce un corrimiento en los estados de desarrollo y superposiciones de generaciones. Por lo tanto, encontramos que empiezan a haber emergencias escalonadas, no solamente, digamos, a inicio de la primavera, sino que se puede adelantar si llegamos a tener un invierno benigno. Esto trae como consecuencia algo muy importante que generalmente lo observamos, y ustedes lo vieron en la última campaña, en los que es ese adelantamiento de plagas como puede ser Spodoptera frugiperda, que la empezamos a ver con mayor frecuencia en lo que es septiembre y octubre, y justamente es por ese aumento de la temperatura que trae como consecuencia que ese estado de pupa que estaba muy definido en el invierno comienza a haber una emergencia más precoz. De alguna manera, este estudio realizado por Mussolini en el 2012, vemos que de alguna manera la mortalidad invernal, vemos que con los aumentos de las temperaturas se ven de alguna manera afectados. Esto es muy interesante porque muchas veces los que son reguladores ambientales, como puede ser la humedad o la temperatura, cuando se producen modificaciones, trae como consecuencia que esa primera generación, que seguramente va a impactar en lo que es nuestro cultivo estival, se ve afectada. Y vemos incrementos poblacionales iniciales. Acá también, digamos, es importante poder destacar que en los últimos 20 años se han producido cerca de 600 resistencias de artrópodos, pero acá no solamente están incluidos el organismo genéticamente modificado, sino también la resistencia a los que son pesticidas o agroquímicos, y se produjeron alrededor de 300 tipos de resistencias compuestas, o sea, a más de un tipo de proteína o de proteína a un insecticida. Y acá adentrándonos un poco, digamos, de lo que son las plagas blanco y no blanco de dentro de la tecnología BT, como ustedes sabrán, tenemos todo un grupo, que en este caso en el gráfico están de color verde, que son las plagas que sí son controladas por la proteína CRI1AC. Sin embargo, existen otros grupos, como las que encontramos acá pintadas en color amarillo, que tienen un efecto supresor, por lo tanto, no le produce mortalidad, pero sí algún tipo de efecto dentro de lo que es el fitness de la especie, ya sea en algunos de sus parámetros poblacionales o reproductivos. Sin embargo, existe otro grupo que le llamamos plagas no blanco, que en la disertación anterior Augusto Camus habló todo lo que es el complejo de Chinche y el complejo de Picudo, que son plagas relevantes dentro de lo que es la zona nuestra, y lo que vamos a abordar en el día de hoy, que es el género Spodoptera y lo que es la plaga esta recientemente detectada, mosca barrenadora de la soja o Melanagromyza sojae. La idea nuestra es poder hacer una actualización, poder brindarle la información que estuvo trabajando el grupo de zoología agrícola desde su detección allá en el 2019 y todos los avances en cuanto a la temática que se estuvieron haciendo a pesar de la pandemia. Pero es muy importante en este caso ver cómo es la distribución. Y acá vemos nuevamente lo que comenzamos a hablar al principio de la charla, el efecto de bioglobalización que vemos en las plagas. Y Melanagromyza no es ajena a la misma. Vemos que la encontramos prácticamente en todos los continentes, presente. Sin embargo, al momento de referirnos de cómo fue la distribución dentro de lo que es Sudamérica, podemos decir que esta plaga ya fue detectada en Brasil en el año 83. Y tuvo una serie de actualizaciones en el 2015 y 2018 por la doctora Cepá y el doctor Gerson Guedes. En Paraguay fue detectada 2014-2015. Bolivia recientemente por Victoria en 2017, y el grupo de zoología agrícola la detectó por primera vez en octubre de 2019 en el cultivo de garbanzo, siendo el primer registro de la plaga dentro de lo que es Argentina y siendo el primer registro en el mundo, siendo plaga del cultivo de garbanzo. Posteriormente, en el año 20, fue detectada en Santa Fe sobre el cultivo de soja. ¿Qué información sabemos respecto a esta plaga y digamos cuáles son de alguna manera los hospederos que pudimos detectar? Vemos que tiene una preferencia muy fuerte sobre la fabácea.
La encontramos en soja, la encontramos en poroto, garbanzo, vicia, lenteja. Entonces es muy importante que también destacar que además existen otros, como puede ser el alfalfa, puede ser el trébol, puede ser el poroto mungo, puede ser la arveja, y también recientemente fue detectada por el equipo de zoología agrícola hace un par de semanas sobre el cultivo de lenteja. ¿Qué es importante como cualquier tipo de especie? Es su correcta identificación, sobre todo cuando se trata de una plaga relativamente nueva. Acá hay algunos caracteres taxonómicos, morfológicos que utilizamos para su identificación, de las cuales una es la disposición que tienen sus espiráculos. Vemos que los dos espiráculos en el extremo distal presentan una formación en forma de un cuerno trunco, con 6 a 7 vesículas alrededor del mismo. Obviamente que esto es observado a través de lupa. Sin embargo, lo importante para destacar, digamos, y como observación, es justamente la venación costal y subcostal, que en el caso de Melanagromyza sojae se encuentra engrosada. También se puede hacer, como en la mayoría de los insectos, hacer genitalia de los machos para ver la morfología del eriago. Pero fundamentalmente nosotros, cuando hacemos dinámica, que ya va a explicar mi compañera Lourdes, cuando habla del tema de fluctuación poblacional, nos basamos en observaciones a partir de la vena costal y subcostal. Como cualquier plaga, es importante tener información de aspectos bioecológicos. Y el ciclo de vida no es ajeno al mismo. Podemos ver que esta especie tiene 4 estados muy bien definidos. Un estado de adulto que más o menos, obviamente, dependiendo de las condiciones ambientales, va a variar su longevidad de 5 a 16 días aproximadamente. Fíjese el tamaño, que mide a 2 o 3 milímetros, o sea, verdaderamente es un insecto muy pequeño, muy difícil de observarlo. Vemos que la hembra, una vez que pasa su periodo de proviposición, que estimamos aproximadamente a partir de investigación en laboratorio que oscila alrededor de 48 horas, está produciéndose el periodo de oviposición o puesta de posturo de huevo, de las cuales oscila más o menos, según la bibliografía consultada, de 75 a 100 huevos aproximadamente. Son encastrados dentro de tanto en el haz como en el embés de la hoja, dentro de lo que es el mesófilo, y posteriormente a las 48 o 72 horas se está produciendo la emergencia de la larva. Esta larva, a diferencia de lo que es una larva típica del lepidóptero, es una larva ápoda, donde se diferencian muy bien los espiráculos en el extremo distal y los ganchos mandibulares, de las cuales le proporciona la alimentación. Sin embargo, vemos 3 instares inmaduros muy bien definidos. Esto también es importante visualizar que su tamaño es muy pequeño, lo que muchas veces al momento de realizarse el monitoreo, que ya también va a explicar mi compañera, dificulta la metodología. Pasados los 3 instares larvales, vemos que hay una formación de pupa, que también va a variar aproximadamente de 5 a 1 semana aproximadamente, para posteriormente hacer un orificio de salida y producirse la emergencia del adulto para completar el ciclo. Vemos acá una imagen al lado derecho del tema de las posturas, son estas de color muy diminuto, sacadas con lupa de color blanco. Vemos que posteriormente, una vez que emerge la larva, se alimenta del mesófilo, va hacia el peciolo, hacia el conducto principal de la planta, y posteriormente, de acuerdo a dónde se haya producido la oviposición según el estrato de la planta, serán los orificios de salida donde será próxima la emergencia del adulto. En cuanto a la fenología y en cuanto a la bibliografía consultada según los países vecinos que la detectaron mucho antes, como mencioné anteriormente, Brasil como Bolivia, vemos que la alta incidencia de esta plaga se da generalmente en los vegetativos tempranos, como así también en los reproductivos avanzados. Tiene una alta incidencia la plaga, sobre todo en las siembras tardías. Este concepto es importante que le quede a ustedes claro, y ya va a ser mucho más enfática mi compañera a partir de los estudios que se realizaron respecto a fecha de siembra. Pero es importante que nos quede que la alta incidencia de Melanagromyza sojae sobre todo se produce en siembras tardías. Acá un poco importante porque era un desafío ver el tema de la sintomatología que tenía esta plaga respecto, digamos, a tanto al cultivo de soja como de garbanzo. Y se da un fenómeno muy interesante, que encontramos plantas asintomáticas, o sea, plantas que no manifiestan ningún tipo de síntoma, pero cuando hacemos el corte longitudinal estamos viendo la presencia de la larva en su interior barrenando.
Sin embargo, también vemos otro síntoma muy similar o muy reconocido en los productores y técnicos de la zona, que es el típico brote marchito atacado en meristema apical, que lo realizan otras plagas como es Helicobacter gelotopión o como también es Rhizomatus subtilis. Este tipo de síntoma es muy parecido al que realiza Melanagromyza sojai. Y también es importante, digamos, que obviamente, como en el picudo negro tiene un efecto de ramificación en candelabro, acá también puede afectar si la planta está en la primera fenología de desarrollo, puede matarla, comprometiendo el stand, puede afectar el brote apical, hace que la planta tenga entrenudos más cortos. Acá vemos el síntoma, nuevamente. Y cuando realizamos el corte, lo que le mencioné hace rato, vemos toda una galería de las cuales se observa esa oxidación o los detritos producto de la alimentación de la larva. Y en la foto superior del margen derecho vemos la larva, en este caso, que se está moviendo. Y en el inferior vemos ya una pupa que se encuentra totalmente formada, donde ya se ve en el tema de generalmente van oscureciendo y ya se ve la formación de lo que son los ojos, los ebozoalares, etc. Es importante que se conoce como antecedente de esta especie, que es importante recalcarlo. Uno es que si tenemos un ataque muy temprano, generalmente afecta el stand de planta porque produce la muerte de la misma. Y en el caso de que ya haya una supervivencia de la planta, vemos que tiene un impacto en lo que es la reducción de la altura, entrenudo más corto, y también afecta tanto el diámetro del tallo como el área foliar. Vemos que es una fase crítica, esas 4 o 5 semanas de la siembra. Como sabemos, generalmente tiene una protección del tratamiento de semilla, que si posterior a esta hay un ataque muy fuerte de Melanagromyza sojai, sobre todo en fechas tardías, como le mencioné anteriormente, y con niveles de infestación tarde, podemos tener plantas afectadas entre un 70 a un 100% aproximadamente. Estos son reportes que fueron pasados por Vittorio y Guedes de Bolivia y Paraguay. Vemos que las galerías son importantes dentro de lo que es la planta. Encontramos galerías hasta un 70% de longitud del tallo. Y según los estudios realizados tanto en el INTA Paraná, donde vimos que en una fecha de siembra de noviembre y diciembre hubo una incidencia de la plaga con daño de galería de un 5%, y de la estación experimental a través de CASMU vimos que una fecha de siembra a finales de enero tuvimos comprometido prácticamente un 60% de las plantas. Vemos que la pérdida de rendimiento, según los reportes de Bolivia, si no se realiza un control, prácticamente está afectando un 21% de los lotes de soja. Es importante como aspecto bioecológico de esta plaga remarcarlo, y es justamente su capacidad de distribución, que es lo que nosotros le atribuimos, si bien podemos presuponer que esta plaga se encontraba mucho antes de la detección de Córdoba y del caso 2019, pero a raíz de estudios realizados nosotros en la provincia, como podrán ver el mapa de la mano en la parte derecha, vemos toda la zona que está pintada de amarillo y rojo, corresponde a toda la zona granera por excelencia que se realiza maíz y soja dentro de la provincia, tanto el este como el sur de la provincia. Sin embargo, lo que está de color verde y lo que está de color violeta o lila es toda zona que no es granera, que en nuestra provincia es zona que se hace citrus o caña de azúcar. Y como ustedes verán, tuvimos detecciones cuando se hizo prospección o detección de la plaga inicial, allá en el 2020, vemos que no solamente la encontramos en la zona de excelencia de grano, sino también en zonas poco usuales donde hace otro tipo de cultivo, de las cuales los consideramos que sería una evidencia de la capacidad de distribución que tiene esta plaga.
¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Buenos días, mi nombre es Lourdes Suárez, soy becaria de CONICET y estoy trabajando actualmente en el equipo de zoología agrícola con esta plaga en soja, Melanagromyza sojae. Bueno, acá voy a abordar un poco cuál fue la fluctuación de Melanagromyza durante esta campaña, tanto en garbanzo como en soja. La fluctuación poblacional de Melanagromyza sojae, como vemos, la pudimos evaluar en base al uso de trampas amarillas pegajosas, las cuales las colocamos en 4 puntos del lote. Estas trampas eran colocadas a 50 centímetros de altura y las recolectábamos una vez a la semana para llevar a hacer las evaluaciones en lupa y de esta manera poder detectar la presencia de la plaga. Como vemos acá en el gráfico, en la campaña pasada, en la campaña invernal de Garbanzo 2020, podemos observar cuál fue la fluctuación de adultos a lo largo de toda la campaña. Como observamos al principio, hubo valores mayores de adultos colectados, pero luego este número de adultos comenzó a disminuir y se mantuvo en valores menores. En lo que fue esta campaña ya de soja, podemos observar que más o menos la tendencia en cuanto a los valores se mantuvieron bajos desde lo que fue desde la siembra de soja, desde las primeras siembras de soja en diciembre, se mantuvieron bajos y luego comenzaron a incrementar hacia mediados de enero. Con respecto a lo que es la dinámica de la plaga que venimos realizando y que realizamos esta campaña de soja, la realizamos en 2 localidades, en San Agustín y en La Cocha. La dinámica de la plaga se basó en estudiar también, la cantidad de plantas dañadas que podíamos encontrar. Los muestreos que realizamos, los realizamos tomando 40 plantas del lote al azar. Acá en el gráfico observamos en la línea roja el número de adultos presentes a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Con las barras amarillas podemos observar la cantidad de plantas dañadas y con la línea negra podemos observar el número de larvas y pupas que pudimos encontrar. Como podemos observar en el gráfico, a lo largo de todo el ciclo de la campaña, observamos la presencia de adultos de Melanagromyza sojae. Sin embargo, en cuanto a lo que hacemos referencia a lo que es la incidencia y la cantidad de plantas dañadas, podemos observar de que los mayores niveles se dieron recién en etapas avanzadas del cultivo.
en R6, R7, y estos daños no fueron muy significativos porque estuvieron más bien circunscriptos a lo que son ramificaciones y a peciolos. En la cocha se mantuvo una tendencia similar, en donde hubo presencia de adultos todo el ciclo de cultivo, y en donde los mayores niveles de plantas dañadas los pudimos observar recién en etapas avanzadas del cultivo, y en donde también estos daños estuvieron circunscriptos a lo que son ramificaciones y peciolos de plantas. Bueno, acá lo que queremos contar un poco es cuál fue el efecto de las heladas relacionado a la fluctuación poblacional de adultos en la campaña pasada, y un poco comparar qué es lo que sucedió en esta presente campaña. Bueno, como observamos en este gráfico, donde graficamos el número de adultos en función de las diferentes evaluaciones, podemos observar de que esa disminución en el número de adultos que pudimos detectar en las trampas estuvieron un poco ligadas o relacionadas con las bajas temperaturas, en donde se pronunció más esa disminución en el número de adultos, por ejemplo, en la primera semana de julio, en donde si vemos el cuadro podemos observar que acá se dieron las heladas de mayor intensidad y de mayor duración. En esta campaña pasó algo parecido, en donde también, si era menor el número de adultos que podíamos detectar en las plantas, en las trampas, perdón, también las heladas tuvieron su efecto en la disminución del número de adultos, pronunciándose esta disminución de adultos en lo que fue la última semana de junio, en donde observamos en el cuadro que se dieron las heladas de mayor intensidad y de mayor duración. En lo que respecta a lo que es la dinámica en garbanzo, la dinámica en garbanzo la venimos llevando a cabo en la localidad de San Agustín, en la subestación Monterredondo. Pudimos contar con un lote de garbanzo que viene de soja, entonces tuvimos la situación de encontrarnos con el cultivo de garbanzo y también con la presencia de plantas de soja voluntaria. Aquí lo que quisimos evaluar también es un poco de qué es lo que sucede cuando tenemos soja voluntaria conviviendo con el cultivo de garbanzo. Entonces la dinámica se basó no solamente en extraer las plantas de garbanzo para evaluar la presencia de la plaga, sino también sacamos la soja guacha para ver también cuál era la intensidad del ataque en estas plantas. Este es un gráfico que muestra qué es lo que sucedió en la campaña pasada, en la campaña 2020, en donde observamos en la línea roja cuál fue el daño ocasionado en la soja voluntaria, y en la línea verde cuál fue el daño ocasionado en el garbanzo. Como podemos observar a lo largo de todas las evaluaciones que se realizaron, el mayor número de larvas y de pupas de individuos que se encontraron, se lo encontró sobre la soja con respecto al garbanzo. Las evaluaciones en soja guacha, bueno, las pudimos realizar hasta el momento en donde se produjo la helada, y bueno, en esta soja después de que se produjo la helada, seguimos sacando las plantas de soja guacha que quedaron en el lote, y podíamos observar que, bueno, las larvas que se encontraban en el interior estaban muertas, y sí hubo sobrevivencia de pupas, que bueno, esto pudo también de alguna manera este efecto afectar la población de adultos a partir de esta helada. Lo que sucedió en esta campaña, en la campaña 2021, con respecto, bueno, a la misma evaluación que venimos realizando, observamos de que también en las plantas, en la dinámica que realizábamos sobre el garbanzo, no encontramos al principio
una mayor, una mayor cantidad de larvas en las plantas, pero sí en la soja guacha, o sea, marcando de vuelta como que hay una preferencia de que si hay soja guacha en el lote, la mosca prefiere esta sobre el garbanzo. Bueno, este gráfico muestra la cantidad de plantas dañadas en soja y en garbanzo. Como observamos, bueno, lo mismo que venía diciendo, que se observó en la dinámica un mayor porcentaje de plantas dañadas de soja con respecto al garbanzo. En esta campaña 2021 se dio también esta misma tendencia que se observó en la campaña pasada, en donde también se ve un mayor porcentaje de plantas dañadas en soja con respecto al garbanzo. En este caso, recién pudimos hacer y detectar la plaga en las últimas evaluaciones que realizamos en garbanzo, que se detectó recién a partir del 27 de julio. Bueno, acá quería contarles cómo nosotros cuando vamos al campo nos damos cuenta de la presencia del daño de Melanogromyza sobre el garbanzo. Si nosotros vamos al campo y observamos plantas, y estas plantas presentan síntomas, están amarillas, o sea, ya sea en el tallo o en la rama, y bueno, sacamos estas plantas, observamos el sistema radicular. Si el sistema radicular se encuentra sano, podemos atribuir esta presencia de daño a Melanogromyza sojae. Sin embargo, puede pasar la situación de que encontremos en el lote plantas amarillentas que presenten un sistema radicular que se encuentra enfermo. Esta sintomatología se atribuye a lo que son enfermedades. Una prospección realizada durante la campaña pasada, en donde se sacó plantas con esta sintomatología, se pudo observar que el mayor porcentaje de daño de plantas que tenían esta sintomatología era causado por Melanogromyza sojae. Bueno, acá, como observamos, tenemos una planta que presenta la sintomatología. Nosotros, para determinar la presencia de la plaga, realizamos un corte longitudinal y observamos la presencia de la plaga. Observamos la presencia de larva o observamos la presencia de pupa para poder comprobar de que se trata justamente de Melanogromyza. Durante esta campaña se realizó la prospección y también en la campaña pasada en diferentes localidades de la provincia de Tucumán, en donde en todas las localidades se pudo detectar la presencia de Melanogromyza sojae en los lotes de garbanzo. Esta incidencia varió entre un 2,5 y un 40%. En esta campaña también se realizó relevamiento en las diferentes localidades, repitiendo este relevamiento en las localidades que se había realizado el año pasado, en donde acá, si observamos el cuadro, realizamos una comparación de lo que fue la determinación de la plaga en la campaña 2020 y en la campaña 2021. Además, bueno, acá por ejemplo, en Villa Benjamín Arao se detectó un mayor nivel de incidencia de la plaga con respecto al año pasado. Y además, en la localidad de La Cruz pudimos realizar el primer registro de la plaga en lenteja. Bueno, ahora voy a contar un poco de ensayos que realizamos durante esta campaña. Realizamos un ensayo porque queríamos determinar en sí cuál era la preferencia de Melanogromyza sojae en una situación en la cual había 3 hospederos: soja, poroto mung y poroto negro. Como podemos ver en el gráfico, las plantas de soja representan las barras azules, las plantas de poroto mung representan las barras rojas, y las plantas de poroto negro representan las barras verdes. Acá se puede observar que la cantidad de plantas dañadas fue mayor en la soja con respecto al poroto mung y al poroto negro.
Este ensayo, se realizó un ensayo de fechas de siembra, donde justamente se evaluaron cuál era la incidencia de la plaga en 4 fechas de siembra. La primera fecha de siembra fue realizada el 27 de noviembre de 2020, la segunda fecha de siembra el 10 de diciembre de 2020, la tercera el 28 de diciembre, y la cuarta fecha el 7 de enero de este año. Como podemos observar en el gráfico, se realizaron 2 evaluaciones, una en un estadio vegetativo avanzado y la segunda en un estadio reproductivo avanzado, viendo de esta manera en el gráfico de que el mayor porcentaje de plantas dañadas se registró en la cuarta fecha de siembra en las 2 evaluaciones sobre las demás fechas. Bueno, este es el mismo gráfico, pero referido en cuanto al número de larvas en función de las diferentes fechas de siembra, dándose la misma tendencia de que mayor número de larvas fue encontrado en la última fecha de siembra. Este ensayo, bueno, fue referido a comparar cuál era el efecto de la incidencia de melanogromisa en soja BT y en soja convencional. Como podemos observar, bueno, utilizamos 2 variedades con tecnología BT y 2 variedades con tecnología convencional. En todas las evaluaciones que se realizaron, pudimos demostrar de que no existieron diferencias significativas en la cantidad de plantas dañadas que observamos con ambas tecnologías. Por último, evaluamos en este ensayo también cuál era el efecto de la incidencia de acuerdo a los grupos de madurez, donde se evaluó un grupo corto y un grupo largo. También, observando en el gráfico, podemos ver de que no existió diferencias significativas en cuanto a la incidencia de melanogromisa en los dos grupos de madurez. Por último, quería contar un poco acerca del control biológico de esta plaga. Estos últimos años en Brasil y en Paraguay se detectó un parasitoide que es Synthomophus parisi. Es un himenóptero. Este himenóptero también en esta campaña lo pudimos observar en Tucumán. Realizamos muestreos para determinar cuál era el porcentaje de incidencia de parasitoidismo y pudimos determinar que este porcentaje era alrededor de un 33%. Consideramos de que este dato de parasitoidismo es un dato no menor, es un dato alto, considerando también el control biológico como una herramienta más en lo que es el control de esta plaga.
el costo por hectárea más bajo, la eficiencia de aplicación más alta. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45 hasta un 70%. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, trasplantamos, injertamos, fructificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, récord Guinness mundial. El origen de una plantación exitosa. Un poco como para continuar de lo que la segunda plaga que vamos a abordar dentro de esta charla, es el complejo de oruga que le llamamos el género Spodoptera, y las cuales acá encontramos 4 especies, 3 con mucha relevancia dentro de lo que es la zona nuestra de Tucumán, y quizá Álvula se encuentre un poco más desplazada a lo que es la zona de Jujuy o Salta, y estas son Spodoptera cosmiodes, Spodoptera eridaña, Frugiperda y Álvula. Lo explicamos hace rato, pero es importante saber que todo este grupo de orugas no son blancos de la tecnología BT, de la proteína CRI1AC, y también nuevamente lo reflejamos el concepto de, encontramos dentro de lo que es el sistema productivo y dentro de lo que son las plagas dentro de este sistema productivo dentro de soja, todo un grupo de chinche, de picudo, de mosca que hablamos recién, y ahora nos abocamos especialmente a lo que es este género. Y acá un poco este gráfico estatal es para entender por qué no es controlado. Y justamente vemos las plagas que son blancos, como Anticalza gematales, Rachiplusia nu, Chrysodes incluyen, de las cuales la concentración letal 50 para poder de alguna manera matar la mitad de la población es 100 veces menor a lo que tolera el complejo de Spodoptera. Otro dato, característica importante que nos permite tener alguna información en cuanto al manejo y al control de esta plaga es ver la voracidad, o sea, la capacidad de consumo que tiene. Y podemos detectar, por ejemplo, que Spodoptera cosmioides puede consumir cerca de 200 centímetros cuadrados para poder completar su ciclo desde estadio de larva L1 hasta llegar a pupa, de las cuales le da esa capacidad de consumo una relevancia en lo como defoliadora. Y también, digamos, para volverlo al cuadro más dramático, encontramos especies como Cera eridaña, que aparece generalmente al final de la campaña del cultivo, y de las cuales tiene la capacidad inclusive de consumir vaina. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos está haciendo un daño directo en lo que es el rendimiento del cultivo, y también indirecto justamente la entrada dentro de un patógeno cuando se produce entrada o consumo dentro de la vaina. Una característica también no menor de este grupo o de este complejo es la polifagia. Y vemos que prácticamente todas tienen muchos hospederos y hospederos alternativos. Vemos que el cosmioide, por ejemplo, tiene alrededor de 120 especies de plantas que puede consumir 40 familias, Asterácea, Solanácea, o Frugiperda, de las cuales vemos que tiene una preferencia muy fuerte sobre lo que son las poáceas y las gramíneas. Sin embargo, en las últimas campañas, sobre todo en la anterior, vemos una presencia muy fuerte sobre leguminosa. Vemos que eridaña tiene como hospedero más de 200 especies de plantas y algunos cultivos, digamos, como hortícolas, como así también algodón, quinoa, tomate, girasol, etc. Quizá Álvula, que es la que menos presencia la encontramos dentro de lo que es el este o la zona nuestra, más bien se encuentra desplazada a la zona del sur, la Cocha o lo alto, y sobre todo la zona de Salto, Jujuy, vemos que tiene una preferencia muy fuerte sobre las fabáceas. Algo para entender también en lo que es una estrategia de manejo importante es el tema de la maleza, que interviene dentro de lo que es este sistema complejo, y vemos que tanto Spodoptera frugiperda se transforman muchas veces las malezas hasta las gramíneas como puente verde para el pasaje hacia el cultivo, y lo mismo está sucediendo en el caso de Spodoptera cosmioide con el amaranto o el yuyo colorado, que también sirve como un hospedero alternativo o pasaje de la maleza hacia el cultivo. De ahí viene la relevancia en cuanto al control de maleza, justamente tiene que ver o impacta directamente también con la plaga. Obviamente, estos
Todo este grupo de orugas son holometábolos, tienen metamorfosis completa en cuanto a su ciclo de vida. Vemos que tiene 4 estados muy bien definidos. Sin embargo, lo más importante para destacar acá es que no presentan mecanismo de diapausa, por lo tanto, sus adultos, sus mariposas son migratorias. Vemos que a diferencia de otras especies, estas colocan huevos en masa y en grandes cantidades para poder de alguna manera garantizar la infestación y la expansión de las orugas recién emergidas. Y encontramos algunos casos como Cerespodoctera frugiperda, como muchos de ustedes saben que tiene su hábito canibalismo como una competencia intraespecífica. Es importante en cuanto a la taxonomía o caracteres morfológicos. Desde la sección nuestra y a raíz de reportes en los últimos años, había mucha confusión respecto a lo que es la identificación. Ustedes se acordarán de la salida de la soja intacta, se ponía dentro de lo que era una bolsa, un grupo, y se denominaban las espodócteras o las orugas raras. Y no sabíamos identificar si verdaderamente se trataba de una cosmioide, eridaña o frugiperda. Y los reportes de las últimas campañas, sobre todo a finales de marzo o abril, en todo lo que es la zona de Chaco, Formosa, nos llegaban presencia de Espodóctera cosmioide. Y en realidad se trataba de eridaña. Y aquí un poco es importante asociar no solamente los caracteres morfológicos que presenta la plaga, sino también el hábito alimenticio y el momento de aparición dentro de lo que es la fenología del cultivo. Esas son herramientas muy precisas y son muy exactas que nos permiten de alguna manera visualizar de qué enemigo se está tratando. Sabemos que el cosmioide está muy definido, aparece en un principio de la campaña, generalmente enero, y tiene un control biológico natural muy fuerte. Cuando se dan las condiciones ambientales, vemos que se expresan los entomopatógenos, como ser los vasculovirus, que diezma drásticamente la presencia de la población dentro del cultivo. Sin embargo, vemos otra, que ya vamos a ver más adelante, que tiene cierta plasticidad. Y esa plasticidad fenotípica que tiene la plaga le permite ser un todoterreno, un tolerante a ciertas enfermedades y a ciertas condiciones que generalmente el resto de las plagas no lo tienen. Vemos que Espodóctera cosmioide como caracteres para diferenciar, sobre todo cuando se trata de una oruga chica, es esa jiba o esa mancha, como estamos observando en la foto, que se encuentra en el tercer segmento. Es muy característica, sin embargo, esta tiende a desaparecer a medida que va aumentando de tamaño o se va desarrollando. Sin embargo, los caracteres o la diferenciación más típica que se usa dentro de lo que son los monitoreadores o los productores dentro del campo son las líneas de color naranja. Vemos que esas líneas naranjas longitudinales son que se encuentran en ambos extremos y una central que generalmente es difusa, son de color anaranjado, y el punto distintivo de esta especie, ese es el punto blanco que se encuentra sobre la línea que corresponde a cada segmento del cuerpo. Son de alguna manera caracteres en cuanto a coloración indiscutibles. Acá vemos una imagen más, digamos, de Espodóctera. Tienen que visualizar, muchos de ustedes conocen, es una oruga de un porte importante, dentro de lo que es el complejo, la de mayor tamaño, y a medida que se va desarrollando es aproximadamente de 4 o 5 centímetros. Vemos que acá, que es la que se suele confundir, que es la que de alguna manera se dice se trata de cosmioide, se trata de eridaña, y vemos que acá la diferencia con la anterior, para no confundirse y tener en claro, es justamente, encontramos esa mancha romboidal en el tercer segmento como cosmioide, sin embargo, también encontramos una mancha en el octavo que no se encuentra presente en cosmioide. Si ustedes pueden observar también en la imagen, vemos que las líneas no están tan marcadas de color naranja, sino que estas son discontinuas, que pueden ser anaranjadas, pero son tirando amarillenta, y sobre todo no vemos los puntos blancos sobre las líneas. Este es un carácter muy importante que presenta. Esta plaga, como dijimos, tiene cierta plasticidad y tiene cierta peligrosidad, no solamente porque no es blanco de la tecnología, sino que, como dijimos, tiende a aparecer ya cuando se encuentra definido el cultivo y puede atacar si hay alta incidencia poblacional sobre las vainas. Acá le marqué con la flecha que es esa línea lateral clara, que se encuentra, que va desde el extremo abdominal anal hasta el metatórax y se encuentra interrumpida. Es una característica muy importante para diferenciar en campo y de las cuales se ve de los estadios más precoces e inmaduros. O sea, ya a partir de L2 puedo observar esa línea lateral clara que recorre todo el cuerpo y que se encuentra interrumpida a la altura del tórax. Y la última, que es una plaga que es la que menos las encontramos, esta Espodóctera albula,
Más bien ha sido concentrado los reportes dentro del grupo de zoología en lo que es el sur de la provincia. Y para diferenciarla y como recomendaciones hacia ustedes en su identificación, vemos que a diferencia de cosmioide, que las líneas longitudinales son de color naranja, estas son de color amarillo. El punto blanco no se encuentra sobre la línea como sucedía en cosmioide, sino que se encuentra desplazado dentro del rombo, como ustedes podrán ver en la imagen. Es un triángulo, y las cuales dentro del triángulo está el punto blanco. Son características muy particulares que nos permite identificar que se trata de la especie Spodoptera alba. Esto creo que la relevancia es justamente para la medida de control, para de alguna manera saber qué es lo que está sucediendo dentro de mi campo y de mi lote, y sobre todo también el momento de aparición, que también es muy propicio, como dije hace rato, cosmioide tiene a aparecer en las primeras fenologías del cultivo, mientras que Eridania y Álbula generalmente aparecen ya en un reproductivo mucho más avanzado. Acá vemos una imagen nuevamente de Álbula, donde vemos esas líneas longitudinales de color amarillo clara y esa central naranja, y el punto blanco dentro de lo que son los triángulos. Sin embargo, ¿cuál es la importancia? Creo que lo que más nos inquietaba dentro como grupo era saber cuál era la preferencia. De lo mismo que hace rato Lourdes habló en lo que es Melanagromyza sojae, de que si prefiere la BT o no prefiere la BT, y teniendo en cuenta cuál es el escenario productivo de expansión de lo que es tecnología transgénica, es importante saber cuál es la preferencia de la plaga. Y vemos que en el correr de las campañas esa tendencia fue variando. Vemos que en un 2016-2017 no había diferencia significativa en lo que era la presencia de este complejo, tanto en RR1 como intacta, o convencional, o transgénico, o BT. Lo misma, esa tendencia se mantiene en el año 2017-2018. Sin embargo, 2018-2019 y la campaña pasada, ya vemos que hay una variación. Vemos que todo el grupo, cosmioide, Eridania, Frugiperda, comienza a preferir la tecnología BT. Y tiene un razonamiento muy lógico, porque justamente estas son plagas no target, que las llamamos no blanco. Entonces, todo ese grupo que existía, Anticarcia gematalis, Rachiplusia nu, Chrysodeis include, Helicoverpa gelotopeón, como son controlados efectivamente hasta en la actualidad por esta herramienta tecnológica, dejaron de existir dentro de lo que es, y ese nicho ecológico vacío empezó a ser ocupado por todo este complejo de Spodoptera. Y de ahí vemos, digamos, esos incrementos. Vemos que en las últimas campañas, una preferencia muy marcada de todo este complejo sobre intacta. Es un dato no menor teniendo en cuenta, como dije recién, la tendencia de aumentar la superficie de tecnología transgénica dentro de lo que es el cultivo de soja. Aquí vemos, digamos, cómo han sido los incrementos, y vemos que los incrementos en cuanto, digamos, a los insectos acumulados es significativo en lo que es campaña 2018-2019, en lo que es tecnología intacta, y 2019-2020, y vemos ese incremento exponencial que se está produciendo de este complejo dentro de lo que es la tecnología. Y algo que es interesante, que lo mencioné recién, pero ahora lo tengo en forma de un gráfico de lo que es el tema de la dinámica, y vemos que la dinámica del año pasado, 2019-2020, aparecía toda una parte de diciembre y enero con un 100% de presencia de Spodoptera cosmioide. Sin embargo, a mediados de enero y a principios de febrero, vemos que comienza a variar esa tendencia. Vemos ya un 70% de incidencia de la plaga de cosmioide y un 30% de Eridania. Todo lo que es la parte de febrero y marzo, que comenzaron el tema de las condiciones ambientales propicias para el control de entomos patógenos, como es un vasculovirus, vemos que comienza a diezmarse, comienza a reducirse los niveles poblacionales de cosmioide, de un 100% a un 70%, varía un 15%, y se incrementa lo que es la presencia de Spodoptera eridania. Como dijimos, esta plaga de alguna manera detectamos que tiene cierta plasticidad de adaptación a bajas temperaturas, ya febrero, marzo, y sobre todo a condiciones ambientales de tolerancia hacia virus o entomopatógenos. Sin embargo, vemos que la campaña está actual, entra una nueva especie dentro de lo que es el escenario, que muchas veces no se la tiene en cuenta por su preferencia. Históricamente, cuando se habla de Spodoptera frugiperda, sabemos que tiene una fuerte preferencia en los que son poáceas y gramíneas. Sin embargo, la campaña pasada, sobre todo en el sur, encontramos un hecho puntual de presencia de Spodoptera frugiperda dentro de lo que es el cultivo. Entonces, cuando vemos lo que es distribución, lo que es abundancia de esta especie del género,
vemos que Spodoptera frugiper estuvo cerca de un 29% de presencia dentro de lo que fue el cultivo de soja. Vemos que nuevamente Cosmioide tiene una relevancia de un 37%, seguida por Spodoptera eridaña. Creo que lo más interesante y que muchos de ustedes observaron es esa tendencia que generalmente la sabemos encontrar en Spodoptera frugiper de maíz y la pasamos a ver dentro de lo que es el cultivo de soja. Entonces, un poco como para finalizar y de alguna manera enumerar y resaltar cuáles fueron las consideraciones en cuanto a esta presentación de estas dos plagas que consideramos con cierta potencialidad a instalarse dentro de lo que es el sistema productivo de grano. Vemos que Melanagromyza sojae tiene cierta potencialidad en lo que es el sistema productivo y lo vemos justamente por la prospección que tiene dentro de lo que es la provincia y las detecciones que se ha producido desde lo que ha sido la campaña 2019-20 hasta en la actualidad, y como explicó también mi compañera, a través de la dinámica de trampas amarillas o a través de la que es evaluaciones de planta y viendo presencia de estado inmaduro. Vimos que tiene una amplia distribución y dispersión porque no solamente la encontramos en lo que es la zona granera por excelencia de Tucumán, el este y el sur, sino también encontramos en zonas donde se realiza el cultivo de citro y de caña, lo que le da también cierta peligrosidad, esa dispersión y distribución. Vemos que las condiciones ambientales y la secuencia de hospederos favorecerían su desarrollo, y en esto es interesante resaltar que tiene cierta tolerancia a las bajas temperaturas. Vemos que a pesar que se producen heladas, se sigue encontrando Melanagromyza sojae. Sin embargo, ¿dónde está el punto de inflexión? Es justamente su preferencia hacia la soja. Vemos que esa helada, cuando de alguna manera diezma la presencia de esa soja voluntaria o huacha que le llamamos, la plaga accede al cultivo invernal como es el garbanzo. Esa secuencia soja-garbanzo de alguna manera estaría marcando ese puente que podemos tenerla durante todo el ciclo del cultivo estival e invernal en lo que es Melanagromyza. Creo que lo explicó muy bien Lourdes, el tema, inquietaba el tema por qué se llamaba el nombre de la especie sojae y Melanagromyza. Creo que queda muy claro su alta preferencia hacia el cultivo de soja. Y sabemos que mientras exista el cultivo de soja, Melanagromyza lo va a preferir. Entonces, esa alta preferencia es una característica muy importante dentro de lo que es la plaga. Vemos que también lo explicó muy bien en lo que es la fecha de siembra, la mayor incidencia, y que muchos de los ensayos nuestros estuvieron condicionados un poco por eso, sobre todo los de infestaciones naturales, porque como ustedes verán, los principios, los niveles de incidencia en lo que fue diciembre y enero fueron bajos. Esa fecha de siembra, digamos, que se realizó en febrero, justamente cuando hubo un incremento de lo que era la incidencia poblacional de la plaga. Entonces, de alguna manera, esto nos refleja que cuando vamos a una fecha de siembra tardía, tenemos más posibilidad de tener mayor incidencia de Melanagromyza. Vemos algo como para destacar, que a diferencia de lo que yo remarqué recién, si bien es algo preliminar, es la tendencia del primer año que se puede revertir, lo mismo que sucedió con Spodoptera, que le marqué recién. Spodoptera, el complejo a campaña 2017-2018 no marcó diferencia significativa, recién la 19 y 20 vemos una preferencia hacia el cultivo BTO transgénica, pero esta campaña, cuando se evaluó lo que es incidencia de Melanagromyza hacia el cultivo BT, vemos que no hay diferencia, prefiere tanto la convencional como la BT, y lo mismo respecto a los grupos de madurez, vimos que tuvimos la misma nivel de infestación, tanto en los grupos cortos como largos, como para remarcarlo. Y algo interesante, si bien nosotros estamos en una etapa, digamos, a partir de que es recientemente detectada la plaga, en lo que es su control, tanto a partir de tratamiento de semillas o controles foliares, pero sí tenemos antecedentes de los que son los países nuestros vecinos que la tienen a la plaga ya hace algunos años, como es Paraguay, Brasil o Bolivia. Entonces, contar con una herramienta de parasitoidismo como una herramienta dentro de lo que es el manejo integrado de plaga es muy alentador, sobre todo teniendo la característica de la plaga, de su aspecto bioecológico, de estar no expuesta, sino de tener su hábito abarrenador, de estar en el interior de la planta, de alguna manera le da cierta protección y le da cierta complejidad al momento de desarrollar una estrategia de manejo. Y en lo que es Spodoptera, creo que lo interesante es remarcar esos incrementos, y vuelvo a ser enfático, vemos que cada vez se encuentra en mayor cantidad. Al principio se pensaba que en realidad Spodoptera era una sensación, que había lo mismo,
no más que como desapareció las plagas target, había una sobreestimación. Ahora sabemos que eso no sucede así. Sabemos que los niveles del complejo de Spodoctes se van incrementando año a año, que ese nicho ecológico vacío está ocupado y que de alguna manera va a seguir siendo ocupado por todo este complejo. Y sobre todo en el escenario viendo el aumento de la superficie de soja BT en todo lo que es Argentina. Y esta campaña, un hecho no menor y muy puntual que también voy a ser enfático, es el tema de Spodoctera frugiperda. Sabemos que Spodoctera frugiperda es una de las plagas más estudiadas, es una de las plagas que más resistencia desarrolló no solamente al organismo genéticamente modificado, sino también por la presión de selección que tuvo hacia insecticida. Entonces, de alguna manera, que no solamente la encontremos en el cultivo clásico como es maíz, sino que la empecemos a encontrar en lo que es el cultivo de soja, es un llamado de atención. Sabemos que ya lo que son los países vecinos como Brasil empezaron a profundizar lo que son estudios, no solamente de transgénicos, sino también de insecticidas foliares para el control de Spodoctera frugiperda en soja. Entonces es una plaga que de alguna manera se está acomodando, que lo que pensábamos inicialmente, su fuerte preferencia hacia gramínea, aparentemente no es tan así. Parece que puede entrar dentro del abanico de su alimentación lo que es una leguminosa. Entonces es una cosa como para tener en cuenta esta campaña. Y bueno, y para terminar, obviamente agradecerle al equipo de Zoología Agrícola, a la estación experimental, al espacio de participación y a todos los productores, empresas, grupos CREAS, que de alguna manera nos propician no solamente los campos experimentales, sino también, digamos, el apoyo para realizar adelante todo este tipo de investigación. Así que muchas gracias, digamos, a todas las personas que directo o indirectamente, digamos, están el día a día, digamos, ayudando a poder hacer la transferencia de todo lo que es este conocimiento, toda esta investigación o conocimiento que vamos generando a partir de la sección de Zoología Agrícola. Muchas gracias. Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta, porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Hacemos todo por ver crecer el campo. Por eso en Don Mario investigamos y aplicamos la mejor tecnología de soja, maíz y trigo para que coseches los mejores resultados. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. Vamos a andar, a sembrar, a cosechar con amor para la gente, para la En protección de cultivos, Tecnomil. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Todo sale de una semilla. Los cultivos, las pasturas, el campo, el alimento para millones de personas sale de una semilla. Y la mejor semilla sale de nosotros. Barenbrug. Bueno, después de haber escuchado estas excelentes presentaciones, nos han llegado algunas preguntas que ahora vamos a formular
a los disertantes. Así que, en primer lugar, para Lourdes, nos preguntan, en base a las observaciones en soja y garbanzo, ¿en cuál cultivo tendría mayor importancia esta plaga? Bien, considerando lo que venimos viendo en lo que fue esta campaña de soja y la campaña de garbanzo, tanto la pasada como la presente, bueno, venimos observando que la incidencia en lo que fue la campaña en soja, se presentó una mayor incidencia en los últimos estadios de desarrollo del cultivo, en etapas a donde ya el cultivo estaba avanzado y prácticamente entregándose el cultivo. En esta campaña en garbanzo en particular, recién comenzamos a ver la presencia de la plaga y todavía los niveles de infestaciones se encuentran bajos. En cuanto a la importancia, vemos de que, bueno, la importancia en cuanto al ataque de la plaga, consideramos de que es importante en los dos cultivos, tanto en soja como en garbanzo, pero sí en soja, como vimos con respecto a la preferencia que tiene sobre el cultivo, si estos ataques o estos niveles de infestaciones se dan en los primeros estadios de desarrollo de la plaga, sí se puede considerar que puede llegar a afectar en gran parte, y también teniendo en cuenta los antecedentes que venimos teniendo de estudios realizados en otros países en donde los niveles de infestaciones pudieron llegar hasta un 70%, afectando el stand de planta y causando también la muerte de las mismas. Una pregunta adicional, Lourdes. Si uno va al campo, ¿cuál sería el primer síntoma con el que uno puede identificar esta plaga? En soja. Bien, en soja, uno de los síntomas principales, si vemos un cultivo recién sembrado, que está en B1, B2, nos podemos dar cuenta porque podemos observar la muerte de lo que es el brote apical. Eso se considera como un síntoma visible a campo del ataque de Melanogaromicis. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a tener una serie de preguntitas para Alejandro Vera. De nuevo, creo que han sido unas muy buenas presentaciones de estos nuevos problemas que tenemos en los cultivos de granos en nuestra región. Entonces vamos con la primera pregunta para Alejandro. ¿Se evaluaron curasemillas para el control de la mosca barrenadora de la soja? Sí, respecto a eso, en base a antecedentes que veníamos teniendo dentro del grupo nuestro, nos inquietaba de alguna manera ver el tema del control. Y los reportes no eran muy alentadores en cuanto a experiencia con países vecinos. Sin embargo, nosotros en la última campaña estuvimos haciendo y probando, digamos, los activos típicos que se usan dentro de la zona, como puede ser el tema de un resin, o sea, un fipronil con etiprol, un imida, un neonicotinoide. Sin embargo, algo que sucedió y que lo explicó Lourdes dentro de lo que fue la dinámica, fueron que los niveles de infestación no fueron elevados. Lo que trae como consecuencia que verdaderamente no podamos tener algo determinante o excluyente en cuanto a cómo se comportaron los tratamientos de semillas, por la baja incidencia que tuvo. No obstante, estamos trabajando a partir de infestaciones artificiales con cría que estamos desarrollando dentro de lo que es el laboratorio para verdaderamente poner a punto, digamos, esa información. Pero, digamos, lo preliminar sería que por la baja incidencia que tuvo la plaga, usamos los activos típicos que se usan para hacer tratamiento de semilla acá en la zona nuestra, pero no teníamos información para recomendar de contundencia, es decir, este activo está funcionando muy bien o no. Me parece que una cosa como para trabajarlo esta campaña. Sí, en esto hay que
que tener en cuenta que se trata de una plaga de reciente aparición, así que obviamente tiene que dar lugar a procesos de investigación y desarrollo. Otra pregunta que nos hacen es si pensamos que a futuro va a ser una problemática real en el cultivo de soja, Melanogromyza sojae. Yo creo que es importante, que creo que fue el hilo conductor de la presentación, y que la tendencia que está sucediendo a partir del cambio climático. El cambio climático es una cosa que inquieta a todo el mundo y al sector agropecuario y agrícola también. Y no solamente en lo que es la parte de enfermedades, Daniel, que es tu expertise, sino la parte de entomología también, porque vemos que muchas plagas que son potenciales o ocasionales pasan a ser habituales. Entonces, el escenario que justamente al final como conclusión o consideración coloqué su dispersión, el tema de tener esa secuencia de cultivo soja, garbanzo, el tema de tener esa plasticidad que a pesar de las heladas, esta plaga sigue coexistiendo. Lo que sucede es que al producirse, digamos, la disminución o de la desaparición de la soja guacha, que es su hospedero preferido, toma un alternativo como sucede el garbanzo, creo que le da ciertas características de potencialidad. Y creo que verdaderamente, obviamente, vos lo dijiste recién, es recientemente detectada, hace 2 años, entonces hay que ver cómo se acomoda. Pero tiene muchas características que le da cierta potencialidad. Perfecto, tenemos un poquito más de preguntas sobre Melanogromyza. Evidentemente este es un tema que atrae. ¿Qué conocimientos hay sobre alternativas químicas para el control? Volvemos a repetir, es una plaga de reciente aparición, pero habrá que ver si ya tenemos algún conocimiento o se ha probado alguna alternativa química. Sí, en cuanto a las alternativas químicas, nombré recién lo que es el tema de tratamiento de semilla, pero en base a los antecedentes no son muy alentadores. Y si nos vamos a la parte de aplicaciones foliares, tampoco. Y creo que tiene que ver, para que ustedes visualicen el hábito bioecológico de la plaga. Como cualquier plaga que no se encuentre expuesta, que rápidamente lo encastra dentro de lo que es el interior del mesófilo del ojo, o sea, ya está protegido, y migra hacia el peciolo y se coloca dentro del interior del tallo, no está expuesta a aplicaciones, digamos, que le pueda de alguna manera golpear o tocar a la plaga. Entonces, la mayoría de la experiencia, tanto en Brasil o en la gente de Bolivia que viene trabajando con respecto a aplicaciones foliares, los resultados son erráticos en cuanto a los productos. Y los tratamientos de semillas, o sea, depende mucho, como bien dijo Lourdes hace rato, tengo una protección inicial, pero si de alguna manera la incidencia de la plaga se produce después de esa protección inicial, no estaríamos haciendo un buen control o un buen manejo. Eso va a depender, digamos, cómo vaya sucediendo el crecimiento de la población de Melanogromyza sojae en el caso de Argentina, porque hasta ahora, digamos, esta campaña, la que pasó, no se dio el escenario que quizá en Brasil o en Bolivia, que ellos sí tienen una incidencia muy fuerte en la fenología inicial, que es la que compromete stand de planta, que es el que de alguna manera reduce la altura de planta, entrenudo. Esa situación todavía no se está dando en lo que es en la zona nuestra. Entonces, lo que es tratamiento de semilla es difícil visualizarlo, sí lo estamos trabajando, pero, digamos, esos serían los resultados, digamos, a partir de la experiencia de nuestros vecinos y lo que nosotros vamos realizando en lo que son pruebas químicas. Perfecto. Hay una pregunta más sobre Melanogromyza. Nos preguntan, ¿cómo diferencio el daño de Melanogromyza del de Rhizomatus subtilis? Eva, es la pregunta del millón esa, creo, ¿no? Es difícil porque también dentro de lo que es el tema también entra dentro de lo que es el Helicobacter pagielotopión. La única manera de determinarlo si se trata o no de Melanogromyza es hacer un monitoreo lamentablemente destructivo. O sea, tendría que extraer la planta y hacerle un corte longitudinal y ver presencia de galería. Si yo veo presencia de galería, verdaderamente se estaría tratando. Algo que nosotros observamos a partir de pruebas de invernáculo, de infestaciones artificiales, es que además de ese brote, muchas veces la hembra le gusta de alguna manera con el ovipositor empezar a tratar de hacer pruebas de encastrar huevos y lo realiza muchas veces en el tallo, lo que le da un aspecto necrótico. Entonces también es otra cosa como una sintomatología como para tener en cuenta.
no solamente ese brote apical o meristema que se encuentra chuzo, que se encuentra marchito, sino también vemos cerca del peciolo esa formación de la picada que vuelve necrótico. Pero para poder son síntomas de bolillera, de picudo, y en el caso de esta plaga nueva que entra en el escenario, muy similar. La única manera de diferenciar sería hacer extracción de planta y hacer un monitoreo de tipo destructivo. Excelente, Ale. Hay un par de preguntas sobre Spodoptera, sobre el complejo de Spodoptera. Nos preguntan, ¿a qué pensamos nosotros se debe el incremento en el número de Spodoptera frugiperda sobre el cultivo de soja en la última campaña? Yo creo que es importante hacer una cronología de cómo fue ese maíz temprano que se hace dentro de la provincia, sobre todo en el sur, que se comienza a hacer en septiembre, y de las cuales ya los niveles poblacionales de Spodoptera frugiperda empezaban a inquietar. Empezamos a ver que por productores, por técnicos que trabajan dentro de la zona, nos comenzaban a hacer reportes y comentar que comenzaron a hacer aplicaciones tempranas por la alta incidencia inicial. Y volvemos al punto de la presentación, lo que es el cambio climático, lo que de alguna manera lo que produce que se vaya ese corrimiento, ese adelantamiento que se produce dentro de lo que es la población. Empezó a haber inicialmente fuerte presión de Spodoptera frugiperda en septiembre. Muchas veces, muchas plagas, esa primera generación es crucial, define cómo va a ser la campaña. Por algo la recomendación muchas veces es controlar esa primera generación porque va a repercutir alrededor de todo el cultivo. Creo que ese escenario de mucha presión de Spodoptera frugiperda en octubre, después se vio reflejado en todo lo que fue al inicio del cultivo y lógicamente, al haber una alta presión poblacional, se pasó inclusive hacia la soja. Entonces vemos que, digamos, nosotros le atribuimos, pensamos muchas veces que esa incidencia inicial muy fuerte de la población ha traído como consecuencia que no solamente esté atacando el maíz por excelencia, que es lo que lo prefiere, sino también se pasó al tema de soja. No obstante, siempre se observó en el soja, es importante recalcar, no es que Spodoptera frugiperda solamente esté en el maíz y no está en soja, pero no a los niveles que se observaron este año. Generalmente cuando se va a monitorear con el paño, a veces caen todas concentradas, generalmente dentro del paño, pero no existía la situación esta, que prácticamente más de un 20% en lo que eran los monitoreos encontrábamos incidencia de lo que era frugiperda. Y una pregunta más sobre Spodoptera. ¿Hay diferencias en el manejo según la especie de Spodoptera en soja? Yo creo que sí, sobre todo el tema del manejo en el momento de aparición. Creo que es muy importante ese gráfico de dinámica. No es lo mismo, digamos, y el tema lo que yo planteé como característica de Comiode, ese hábito voraz y de consumo foliar que tiene, que aparece al inicio y que verdaderamente puede comprometer a una eridaña que, por ejemplo, aparece ya al final y que me va a comer y me hace un daño directamente en lo que es el tema del rendimiento al alimentarse de vaina y de grano. Entonces creo que el manejo también, y muchas veces también haciendo una herramienta amigable con el medio ambiente integrada, los niveles de cosmioide asustan, porque justamente una larva de mayor tamaño, que la veo muy expuesta en el estrato superior, y muchas veces la decisión es salir a aplicar. Y algo interesante que lo señalé en la presentación es que es muy susceptible a los vasculovirus. Entonces muchas veces hay que tener la decisión de respetar los umbrales de acción, si bien se está trabajando para determinar eso, pero tener esa paciencia, ¿no? Porque es una plaga que en realidad consume mucho, que se posiciona muy fácilmente al inicio, pero que también tiene un control natural, biológico muy fácil de diezmarla a la población. Entonces creo que el control a veces es muy distinto por el momento de aparición y por la susceptibilidad. Y vemos una eridaña que, como dije, tiene una plasticidad, una todoterreno que de alguna manera se puede bancar ciertas condiciones. Excelente, Alejandro. Entonces, con esto damos por terminada ya las presentaciones y las preguntas. Quiero, para finalizar, agradecer una vez más vuestra presencia, tanto en los que nos están viendo en directo como los que nos verán posteriormente en el canal de YouTube, donde les recuerdo que están todas las presentaciones de este año y del año pasado. Vaya también mi agradecimiento a las empresas que hacen posible esto, y que las voy a mencionar una vez más porque
consideramos que es muy importante su contribución, Asociación de Cooperativas Argentinas, AGD, Agroorigen, Agrocid, Agros, Atanor, Barenbrew, BASF, Bayer, Bioceres Semillas, Bluforagro, Campo Limpio, Corteva, Credence, Don Mario, El Azul, Forratec, Illinois, LDC, Lealcem, Pioneer, PM Agro, ProAgro, Rotam, Seedcorp, Speed Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, Tecnomil, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules, Yara y Zafra. A todos ellos, nuestro agradecimiento. También vaya nuestra gratitud a la empresa Bruque Agro, que nos acompaña en la gestión comercial de este ciclo, a los disertantes que nos acompañaron en esta jornada y que dieron muestra de su sapiencia en esta temática, a los medios de prensa que de vuelta recogen y difunden toda nuestra transferencia tecnológica, a los integrantes de la sección Zoología Agrícola, que son los que verdaderamente generan y trabajan arduamente para generar esta información, y a los integrantes de la sección Comunicaciones e Informática por todo el apoyo logístico. Los esperamos el próximo miércoles 18 de agosto para la próxima capacitación que va a tratar sobre monitoreo y manejo de plagas en cítricos. Así que los esperamos y tengan ustedes buenos días. Hasta luego.